¿Qué tal, compañeros? Buen día. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a platicar sobre la radio indigenista. Para ponernos en contexto, hay que definir primero las características de un indígena y sus atributos. Indígena es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y han sido transmitidas de generación en generación. En México existen hasta el día de hoy 50 tipos de etnias diferentes, desde Chihuahua hasta Zacatecas. Los más destacados son Guarijo en Zacatecas, Macurahue en Sonora, Triqui o Driqui en Oaxaca, Sinaloa, Centro de México y otros estados, Purépechas en Michoacán, entre otros. Es difícil definir los diferentes pueblos indígenas debido a las fusiones entre ellos, formando nuevas comunidades y también debido a la pérdida de las lenguas nativas por las generaciones más jóvenes. Las lenguas más destacadas en México son el náhuatl, el chol, el maya, el tzotzil, entre otros dialectos que han surgido de estas. Entre 1979 y 2000, el Estado mexicano instaló 21 radiodifusoras en zonas marginadas del país. Las radio transmitían en lenguas indígenas y su papel principal era la difusión cultural del entonces Instituto Nacional Indigenista. Es así como las radios se vieron marcadas por una programación no comercial que les permitió arraigar una audiencia que escucha por primera vez su lengua en un medio de comunicación masiva. Hoy en día, los indígenas cuentan con organizaciones que respaldan y protegen su cultura y tradición. Entre ellas se encuentran las radiodifusoras culturales indigenistas, que transmiten en banda de amplitud modulada y frecuencia modulada operadas, en las cuales participan niños y niñas mayas en los albergues de Yucatán. En nuestro país, hablar de la radio indigenista significa hablar de un medio de comunicación único en su tipo, que en el delirio de la falacia nos impide compararla con las radios indígenas o las comunitarias, a pesar de ser ambas la base de su modelo comunicativo. La premisa del gobierno es que las radios indigenistas no son ni indígenas ni comunitarias. Sin embargo, es necesario analizar hasta qué punto es válido hacer esta diferenciación. Entonces, las radios indigenistas son de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Le pertenecen en un sentido material y legal. Es, en ese sentido, que son medios indigenistas. Pero decir que la radiodifusión es indigenista, no indígena, esconde otra realidad menos aparente en términos políticos o administrativos, pero mucho más tangible en términos de usos sociales. Las características de las radios indigenistas son 1. Un perfil común. Aunque cada radio es un caso único, la organización, programación y teorías que alimentan su operación cotidiana han alcanzado una relativa homogeneización. 2. No son comerciales. Todo el dinero y recursos provienen de la CDI, lo que al menos en teoría les garantiza independencia de los intereses comerciales y de las presiones de caciques y políticos locales. 3. Transmiten en lenguas indígenas y en español. Algunas radios dividen la programación entre varias lenguas y el español. En otras domina el español y en algunas otras se intenta usarlo solo en casos de absoluta necesidad, como cuando el invitado de un programa no entiende la lengua indígena. En cualquier caso, cuando las lenguas indígenas aparecen en antena, lo hacen con normalidad y sin folclore, ya sea para hablar de tradición y cultura o de crimen organizado y política internacional. 4. Sus funciones se inspiran en medios comunitarios. En su estudio de radio XEZV, La Voz de la Montaña, en Guerrero, José Manuel Ramos Rodríguez explica cómo la colaboración de la radio con asociaciones civiles y populares ha creado una cohesión social en la zona y cómo la radio ha fortalecido el sentido de identidad y extendido el significado de comunidad. El trabajo de Ramos muestra el ejemplo de una radio operada desde la comunidad. 5. Cuentan con gran popularidad. Se han convertido en una parte esencial en la vida de sus escuchas, pues sirven de enlace personal para mandar avisos. La gente acude a ellas cuando tiene problemas de salud o legales.
Los emigrantes las frecuentan por internet y las usan como mediadoras entre ellos y su pueblo, y como consecuencia han conseguido una importante presencia simbólica en la vida comunitaria. Existen dos tipos de radio: la radio concesionada con fines de lucro en general y sin especificaciones, y la radio permisionada, sin fines de lucro, cultural, educativo, público, de experimentación, escuela, etcétera, etcétera. Existe un manual para otorgar los permisos a las radios indigenistas, ya sean concesionadas o permisionadas. Según la Ley Federal de Radio y Televisión, al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole. Le otorgamos la palabra ahora a nuestras compañeras. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT por sus siglas, es un organismo constitucional autónomo encargado de regular y supervisar las redes y la prestación de servicio de telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Cuentan con acceso al uso público, comunitario, social e indigenista. Las concesiones para uso indígena atienden lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el reconocimiento del derecho de las comunidades y pueblos indígenas de acceder, a través de la obtención de una concesión mediante el mecanismo de asignación directa, a sus propios medios de comunicación, con el objetivo de que dichos medios sirvan a fines específicos, exclusivos de tales comunidades y pueblos. El procedimiento para el otorgamiento de concesiones para uso indígena es: 1. Consultar el Programa Anual de Bandas de Frecuencia, PAF. El PAF es un instrumento administrativo expedido por el IFT a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en el cual se listan las frecuencias o bandas de frecuencia de espectro determinado que serán objeto de licitación o que podrán asignarse directamente, y contiene los siguientes elementos. 1. Servicio que pueden prestarse a través de las frecuencias o bandas de frecuencia señaladas, ya sea telecomunicaciones o radiodifusión. 2. Modalidad de uso, tipo de concesión, para la cual se prevén dichas frecuencias. 3. Servicio al que se destinan: televisión digital terrestre o radiodifusión sonora en frecuencia modulada FM o en amplitud modulada AM. 4. Cobertura geográfica, población principal a servir. Y 5. Plazos para la presentación de la solicitud. 2. Presentar la solicitud. Se debe presentar la solicitud en los plazos señalados por el PAF en la Oficialía de Partes del IFT. La solicitud deberá estar dirigida al titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, el licenciado Rafael Eslava Herrada, y deberá contener de manera impresa y digital el formato: IFT, concesión, espectro radioeléctrico, tipo C, uso indígena, y los documentos necesarios para acreditar los siguientes requisitos: 1. Datos generales. 2. Características del proyecto. 3. Capacidades. Y 4. Recursos. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que tengan ahora una idea más clara de lo que es una radio indigenista, sus características y los requisitos para tener una. Nosotros somos el equipo 3 y hasta la próxima. Chocani, 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 la